Soy Elena, tengo 25 años, y la Navidad pasada le dio un giro completo a mi vida. Desde que tengo memoria, he vivido a la sombra de mi perfecta hermana menor, Laia. De alguna manera, sin importar lo que hiciera, nunca parecía ser suficiente a los ojos de mis papás. Esa mañana de Navidad, Laia abrió un pequeño sobre y encontró boletos de primera clase a Europa, gritando como niña en una montaña rusa. Después vino mi turno. Rasgué el papel plateado brillante y descubrí un libro titulado Cómo convertirte en adulto. La humillación me ardió por un instante, pero casi de inmediato algo dentro de mí cambió. Bien. Si mis papás creían que tenía que madurar, lo haría, pero no de la manera que ellos imaginaban. En mi caso, eso solo significaba tener asiento de primera fila para ver a Laia coleccionar logro tras logro mientras mis propios esfuerzos se desdibujaban en el fondo. Cuando ella estaba en segundo de primaria, ya hacía matemáticas de preparatoria. Yo, a la misma edad, todavía batallaba para recordar las tablas de multiplicar. La primera vez que logré sacar hot cross buns en la flauta dulce después de semanas de práctica, Laia, con apenas 9 años, ya tocaba sonatas de Beethoven en el piano de cola que mis papás habían comprado casualmente para ella. La casa en Nueva York era prácticamente un santuario a sus logros. Medallas, diplomas, trofeos brillando en la repisa y en los estantes de la sala. Mis pocos premios terminaban en cajones o en rincones polvorientos. Richard y Elaine nunca nos compararon directamente, pero no hacía falta. Yo lo veía en sus caras, en el brillo de sus ojos cuando Laia hablaba de su último logro, contra el cortés que bien, hijita, cuando yo compartía el mío. Cuando llegué feliz a casa con un B y en una clase difícil de economía, ellos solo asintieron. Cuando Laia anunció que había sido seleccionada para una competencia nacional de robótica, cancelaron la cena para ir a festejar al Stackhouse favorito de ella. A los 14, me regalaron una agenda y marcatextos para organizarme mejor. Laia, a los 11, recibió su propia MacBook porque tenía tanto potencial en su club de programación. En mi cumpleaños 16, me dieron clases de manejo y un librito de mantenimiento de autos. Laia recibió una cámara DSLR porque tenía un ojo artístico. Yo ya había dejado de esperar un trato igual. Elegí estudiar contabilidad en SUNY Albany, mientras Laia obtuvo beca completa en Stanford. Mis papás me ayudaron a buscar un depa barato con Romie, mientras hacían viajes constantes a California para cenar con Laia y sus profesores. Ella se graduó con honores, entró directo a una consultora internacional y pronto acumulaba millas de viajero en Londres, Tokio y Dubái. Mi departamento de una recámara con paredes beige me bastaba. La renta estaba pagada. Tenía un pequeño círculo de amigos, y mi trabajo era estable, aunque monótono. Los viernes significaban cantar las mañanitas incómodamente en la oficina con pastelitos de súper. Mis citas iban y venían, nada serio. En el papel parecía estar bien, pero por dentro sentía que solo flotaba, esperando algo que no sabía nombrar. Los mensajes semanales de mis papás sugiriendo carreras tampoco ayudaban. Artículos sobre MBAs, historias de la sobrina de alguien que ya era gerente antes de los 30, recordatorios constantes de que debía apuntar más alto. Laia, con 22, acababa de ser ascendida y dividía su tiempo entre Nueva York, París y Singapur. En el súper, mis papás presumían con cualquiera que los escuchara: nuestra Laia está en Singapur este mes, dirigiendo un proyecto. Y si yo estaba ahí, añadían, y Elena también va bien, tiene un trabajo muy estable en contabilidad. Cuando se acercaba Navidad, me preparé para el show de siempre. Laia ya había insinuado por teléfono que tenía grandes noticias para compartir en las fiestas. Empaqué los regalos: un suéter para mamá, un libro de golf para papá, una bufanda de marca para Laia que ni podía costear, y me fui a Brookhaven en Nochebuena. Llegué a la cochera justo cuando un Ridesare dejaba a Laia. Se veía impecable con un abrigo de lana color camello que yo había visto en una revista de moda. Nos dimos un abrazo rápido y entramos, donde mamá y papá nos esperaban con tazas de chocolate caliente. La noche transcurrió como siempre. Laia acaparando la atención con historias de sus clientes, de sus viajes, de sus recomendaciones exclusivas de restaurantes. Yo mencioné un nuevo sistema de archivos que había implementado en el trabajo. La conversación regresó de inmediato a su último proyecto en Tokio. Esa noche, en mi cuarto de la infancia, rodeada de diplomas de participación y unos cuantos peluches, me quedé despierta mirando el techo,
preguntándome otra vez si algún día dejaría de sentirme como la hija de segunda categoría. La mañana llegó con el ritual de siempre. Luces parpadeantes en el árbol, café recién hecho y una pila de regalos envueltos esperando a ser abiertos. Mamá le entregó a Laya primero un sobre con un listón rojo. Este es para ti, cariño. Ella lo abrió, miró dentro y soltó un grito. ¿Boletos de primera clase a Europa? ¿Es en serio? Saltó para abrazarlos. Esto es increíble. He querido visitar la oficina de París, y ahora también puedo ir a Roma y Barcelona. Papá sonrió orgulloso. Has trabajado muy duro este año. Te mereces conocer el mundo. Entonces mamá volteó hacia mí con un paquete rectangular envuelto perfectamente. Y este es para ti, Elena. Tratando de controlar mis expectativas, quité el papel. Adentro había un libro amarillo brillante con letras negras en grande, Cómo convertirte en adulto, una guía práctica para el éxito. Pensamos que podría ayudarte a encontrar dirección, dijo mamá con seriedad. El autor es un coach de vida que ha ayudado a muchos jóvenes a alcanzar su potencial, añadió papá. Forcé una sonrisa. Gracias, se ve útil. Mientras Laya hablaba de horarios de vuelo y monumentos que sí o sí debía visitar, puse el libro a un lado. Sentía como si el título se me clavara en la mente como una astilla. El resto del intercambio de regalos siguió el patrón de siempre. Laya abrió unos audífonos inalámbricos de lujo, una cartera de diseñador y una tablet. Yo recibí una agenda, una tarjeta de regalo para una tienda de ropa de oficina y un set de tapes nuevos porque mamá había notado que los míos ya estaban viejos. Durante el desayuno, la conversación giró únicamente en torno al viaje de Laya. Revolvía mi café, apretando bajo la mesa el libro de cómo convertirte en adulto. La cena fue una clase magistral de roles familiares. Mamá sirviendo a Laya los mejores pedazos de pavo. Papá dándole consejos de presupuesto de viaje que ella desechaba con una risa ligera. Laya describiendo su itinerario Londres-París-Roma mientras mi propio año se quedaba en un silencio difuso. Cuando por fin se volteó hacia mí con un ¿y tú, Elena? ¿Algún plan grande de año nuevo? Todas las miradas cayeron sobre mí. Tengo una evaluación en febrero. Quizá consiga un pequeño aumento, dije. Qué bien, respondió mamá con el mismo tono que usaba cuando en secundaria le mostraba mis proyectos de arte. Pero tal vez deberías buscar algo con más potencial de crecimiento. Ya llevas 3 años en Brantley and Hall. Casi 4, corregí. Exacto, dijo papá, señalando con el tenedor. La ambición necesita incomodidad. Ese libro podría darte grandes ideas. No estoy estancada, murmuré, empujando el puré de papa en el plato. Laya me dio una palmada en la mano como una reina benevolente. Mi empresa siempre está buscando gente de finanzas. No es mi tipo de puesto, obviamente, pero podría ayudarte a entrar en algo más dinámico. Siempre viendo por tu hermana, sonrió mamá. Me excusé temprano y subí a mi cuarto. A solas, me quedé mirando el título burlón de ese libro amarillo hasta que las letras se me nublaron. Por impulso, lo hojeé. Páginas brillantes llenas de viñetas sobre tomar tu futuro en tus manos y acciones audaces, mezcladas con clichés de salir de tu zona de confort. Entre la irritación y la ofensa, algo nuevo empezó a crecer. Determinación. Si mis papás querían que madurara, lo haría, pero a mi manera, bajo mis términos, y tan en grande que nunca volverían a verme igual. Cuando por fin la casa se quedó en silencio, mi mente seguía zumbando. Me senté en mi viejo escritorio, abrí la laptop y me quedé frente a la barra de búsqueda vacía. Si iba a cambiar mi vida, tenía que pensar más allá de un cambio lateral de trabajo en el mismo código postal. Mi red de contactos no era enorme, pero recordé a Marisol Vega, una amiga de la universidad que había estudiado en Sudamérica y regresó transformada. Mientras yo me había lanzado de inmediato a un camino estable en contabilidad, ella entró en desarrollo internacional. Casi no hablábamos más allá de mensajes de cumpleaños, pero su última publicación en redes sociales la mostraba sonriendo con unos aldeanos frente a paneles solares. Trabajaba para una startup llamada Bright Horizons, enfocada en energía sustentable y microfinanzas. Con el corazón latiendo fuerte, escribí un mensaje. Marisol. Hace mucho que no platicamos bien. Vi tu proyecto en Bolivia. Increíble. Estoy considerando un cambio de carrera enorme y me encantaría escuchar sobre tu trabajo. ¿Tendrás chance de una llamada rápida mañana? Lo envié antes de poder pensarlo demasiado.
10 minutos después, apareció su respuesta. Elena, justo estoy desvelada trabajando. Los usos horarios aquí son una locura. ¿Quieres hablar ahora? Me escribió Marisol. Me metí al baño, encendí el extractor para tener privacidad y marqué su número. Mensajes míos a las 2 de la mañana. Esto debe ser importante, bromeó ella. Lo es, respondí, tratando de mantener la voz firme. Estoy lista para un cambio real. No un escritorio nuevo en otra oficina, sino algo completamente distinto. Le conté la versión corta, el libro, la Navidad, los años de comparaciones con Laia. Escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo: ¿Sabes qué? Esto es increíblemente oportuno. Justo perdimos a nuestra líder de programas financieros. Necesitamos a alguien con conocimientos de contabilidad para ayudar a emprendedores locales a crear modelos de negocios sustentables. Es un contrato de 6 meses en La Paz. El sueldo no es enorme, pero cubre vivienda y viajes. Mi pulso se aceleró. ¿Cuándo necesitarían a alguien? Ayer, rió. Pero siendo realistas, en 2 semanas. ¿Puedo mandarte mi currículum? Esta noche. Sí, mándalo, pero sin prometer nada, me advirtió. Necesitaríamos hacerte una entrevista rápida. Al colgar, actualicé mi currículum resaltando cada habilidad transferible que pude pensar y escribí una carta de presentación alimentada por adrenalina y orgullo. La envié a las 3:30 de la mañana. Para el amanecer ya tenía una hoja de cálculo planeando mi escape, renunciar a Brantley and Hall, terminar mi contrato de renta, vender o donar casi todo y comprar un boleto de ida a Bolivia. Mis ahorros, poco más de $19,000, cubrirían cualquier hueco. A las 10:57 de esa mañana me conecté a una entrevista por video con Marisol, un director de proyecto llamado Javier y una coordinadora llamada Isabelle. Hablamos sobre enseñar finanzas básicas a personas con poca educación formal, adaptar conceptos a la cultura local y trabajar en entornos impredecibles. 1 hora después, mi celular vibró. Queremos ofrecerte el puesto. Fecha de inicio, 4 de enero. Me quedé mirando el correo con las manos temblando. Era eso. La puerta contra la que había estado golpeando por años sin saberlo, finalmente se había abierto. Redacté mi carta de renuncia, llamé a mi casero para terminar el contrato de arrendamiento y agendé con una organización local la recolección de mis muebles. La emoción de cada paso irreversible era embriagante. Reservé un boleto de ida a La Paz para el 2 de enero. Lo único que faltaba era decírselo a mi familia. Decidí retrasar esa conversación hasta que todo estuviera confirmado. Esa noche redacté un mensaje. Gracias por el libro sobre madurar. He decidido seguir su consejo, solo que no de la forma que ustedes imaginaban. Me voy a Bolivia por 6 meses para trabajar en desarrollo comunitario. Estoy bien, estoy emocionada y los llamaré cuando me haya instalado. Con cariño, Elena. Lo programé para enviarse automáticamente a la tarde siguiente. 2 días después, estaba de regreso en mi departamento, con la maleta a medio hacer, cuando el mensaje salió. En minutos mi celular se llenó de llamadas, mensajes y correos de voz. Pánico, confusión, acusaciones de impulsividad. Incluso mis papás habían considerado llamar a la policía. Mantuve el teléfono en silencio. Sabía que si escuchaba sus voces, mi decisión podría tambalear. El 2 de enero abordé el vuelo. No encendí el celular hasta aterrizar en Bolivia. En cuanto lo prendí, llegaron docenas de mensajes, 28 llamadas perdidas de mis papás, 15 de Laia, y mensajes que iban desde «¿Es una broma?» hasta «Estamos muy preocupados». Esa noche los llamé desde mi modesto departamento de una recámara, con los Andes al fondo. «Elena, gracias a Dios», dijo mamá con la voz entrecortada. «¿Estás bien? ¿En qué estabas pensando?» Estaba pensando que ya era hora de tomar una decisión por mí misma, respondí con calma. Esto no es independencia, replicó papá con dureza. Es imprudencia. Es un nuevo comienzo, corregí. Ustedes me dijeron que madurara. Lo estoy haciendo, pero a mi manera. Laia apareció en la pantalla detrás de ellos. ¿Todo esto por un libro? No tenías que mudarte de continente para demostrar un punto. Se trata de 25 años de nunca haber sido vista por quien soy en realidad, dije. Eso se acabó. La llamada se volvió un torbellino de preocupación, incredulidad y enojo, pero me mantuve firme. Prometí llamadas regulares,
pero dejé claro que me quedaría. Las semanas siguientes transformaron mi vida. Bricht Geraisen era caótico y desafiante, nada parecido a mi monótono escritorio. Viajé a comunidades remotas, enseñé presupuestos básicos en español, aprendiendo sobre la marcha, y colaboré con gente cuya creatividad y resiliencia me impresionaban. Poco a poco, el tono de mis papás empezó a cambiar en nuestras llamadas semanales. Mamá admitió: te escuchas diferente, más feliz. Hasta Laia empezó a reenviar mis publicaciones de blog a sus amigas. A los 3 meses, me ofrecieron un contrato de 2 años para expandir el programa de educación financiera a otros 2 países. Cuando se lo conté a mi familia, por primera vez no hubo sermón, solo orgullo.